Los primeros versículos de Hechos 3 nos cuentan una historia asombrosa. Una tarde Pedro y Juan van al templo de Jerusalén a orar y un hombre cojo de nacimiento, el cual sin duda ellos habían visto muchas veces, los detiene pidiéndoles una limosna. Este hombre, según Hechos 4:22, llevaba más de 40 años así. Aquí vemos, al menos en el relato de Hechos, por primera vez en la historia a dos discípulos de Cristo ante una situación extraordinaria. Ellos están frente a un hombre sufriente, necesitado de la compasión de Cristo. El problema, Cristo ya no está. Él ya ascendió vivo a los cielos. Ellos por unos 3 años habían visto tantas situaciones como estas que dice Juan 21:25, que no habría manera de escribirlas todas. Jesús teniendo compasión del ciego, del paralítico, del leproso, de la mujer con flujo de sangre, del sordo, aún resucitando muertos. Ahora Pedro y Juan están frente a una situación exactamente igual por primera vez sin Jesús. ¿Qué hacen? Entendamos una cosa, este hombre no les pide un milagro, solo les pide una ayuda económica para cubrir su problema por un día más. Dice el versículo 3 que les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es esto que Pedro dice que tiene? Asegura que no tiene ni plata ni oro, pero dice, lo que tengo te doy. ¿Qué tiene que le va a dar a este hombre cojo de nacimiento? Pedro agrega, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cómo es que Pedro piensa que tiene esto? ¿Cómo es que Pedro puede decir, no tengo plata ni oro, pero cree que sí tiene algo para darle a este hombre? Y ese algo es ni más ni menos que sanidad total para piernas que nunca pudieron caminar. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué Pedro cree que tiene esto? Simplemente porque Jesús, en su muerte y resurrección, se lo entregó. Pedro tenía plena convicción de que él podía hacer lo mismo que le vio hacer a Jesús. Juan 5, del 1 al 9, relata que Jesús ve a un hombre enfermo en un estanque llamado en hebreo Betesda y el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre al instante fue sanado. Ahora Pedro le dice a este hombre cojo de nacimiento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O dicho de otro modo, en representación de aquel que decía levántate y anda, te digo, levántate y anda. ¿Cómo es que Pedro pensaba que podía hacer lo mismo que Jesús? ¿Cómo es que Pedro pensaba que tenía esta capacidad de poder ser un medio para la sanidad de este hombre? Simplemente porque Jesús en su muerte y resurrección le entregó a la iglesia esta autoridad y le concedió el mismo Espíritu Santo que sanaba a todos los oprimidos por el diablo a través de él, según Hechos 10:38. Marcos 16, 17 y 18 nos relata que Jesús resucitó y dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y luego de mencionar algunas cosas, aseguró, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Según Jesús, esto es una señal para reconocer al grupo de creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. Sé que hay algunos hermanos que dicen que esto no forma parte de los escritos originales. Yo no me atrevería a semejante cosa. Esta autoridad concedida no solo fue desarrollada a través de los apóstoles, Hebreos 2, versículos 3 y 4, sino a través de hermanos en la fe que no eran apóstoles, como el caso de Esteban, que lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, Hechos 6, 8, o Felipe, que según Hechos 8, 7, en su ministerio en Samaria, muchos paralíticos y cojos eran sanados. También vemos que en Corinto Dios había dado dones de sanidades, según 1 Corintios 12:9, y algunos hacían milagros, 1 Corintios 12:10. Y en Santiago 5, del 14 al 16, es aconsejado que si hay algún enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por un milagro. Y como explica el Diccionario de Teología Bíblica Baker, no existe texto que revele que los escritores del Nuevo Testamento apenas sospecharan de la conclusión de una era con la muerte de los apóstoles o la terminación del canon como para poder asegurar que la era de los milagros concluyó. Simplemente no existe. Pedro escuchó cuando Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué sucedió cuando Pedro le dijo a este hombre cojo de nacimiento, levántate y anda? Relata Hechos 3, versículos 7 y 8, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. ¿Cuál fue el fin principal de este milagro a través de Pedro? El versículo 8
Dice que este hombre entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Y no solo él alababa a Dios. El versículo siguiente dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y Hechos 4:21 asegura que todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Los milagros a través del ministerio de Jesús no solo eran misericordia a la persona sufriente, de forma primordial eran un reflejo de la gloria de Dios. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús por un hombre cojo de nacimiento, Él les dice, no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en Él. También podemos recordar cuando le avisan a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así, de la misma manera, los milagros a través de la iglesia son misericordia al sufriente, sin duda, pero de forma primordial es Dios glorificándose a través de su pueblo. Y no solo eso, los milagros también son un anuncio y anticipo del reino de Dios. Son señales del reino, como podemos ver en Mateo 12:28. También se trata del Espíritu Santo testificando que Jesús verdaderamente resucitó, como leemos en Hechos 5:31 y 32. Y es la misericordia de Dios que hace ver hechos sobrenaturales a quienes se les predica el Evangelio para que crean. Como escribió Wayne Grudem, sirven para el avance del Evangelio. Como cuando Jesús convierte agua en vino y Juan 2:11 dice, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. De la misma manera la iglesia en Hechos ora pidiendo de nuevo para predicar la palabra, tanto como sanidades y señales y prodigios. Así mientras Felipe predica en Samaria, la gente no solo oye el Evangelio, sino que Hechos 8:6 dice que oye y ve las señales. De la misma manera Pablo deja ciego a un mago que se le oponía y presenciando esto un gobernante, según Hechos 13:12, creyó maravillado y así podríamos seguir. ¿Dónde dice que todo este propósito cesaría o apenas menguaría? ¿Con qué fin esto cesaría o menguaría? Incluso hasta el mismo Martín Lutero, que tenía gran temor por los abusos que la Iglesia Católica hacía de las supuestas manifestaciones espirituales y milagros, creía que Dios sigue dando poder para hacer milagros, según sus propias palabras, especialmente en actividades misioneras cuando son necesarios. Incluso él mismo, su esposa y su colaborador Melanchthon experimentaron sanidades debido a la oración. Y en una carta él habló de oración por sanidad con imposición de manos en Wittenberg. Lo mismo encontramos un siglo después con Richard Baxter, quien decía haber sido sanado por Dios de un tumor muy grande en su cuerpo. La nuestra es una creencia que comienza reflejando a un Dios que crea todo en apenas 6 días. Luego nos muestra a una serpiente hablándole a una mujer. Un diluvio universal en el que un hombre se salva a sí mismo, su familia y a todos los animales existentes en un barco. Un pueblo que ve como todo un mar se separa en dos y pasan como si fuera tierra seca, para luego comenzar a tomar la tierra prometida viendo cómo cae un muro gigante de la ciudad mientras ellos daban vueltas y tocaban bocinas. También nos cuenta de un asna que le habla a un profeta, un hombre que al no cortarse el cabello puede matar él solo a miles de hombres. Otro que hace descender fuego del cielo, 3 hombres que son lanzados a un horno de fuego y salen caminando del fuego sin apenas oler a humo, y otro que es tirado a un foso de leones y estos lo miran sin reaccionar en absoluto. Luego ya en el Nuevo Testamento encontramos que Dios es formado en el vientre de una mujer que nunca tuvo una relación íntima con un hombre. Este Dios hombre, Jesús, camina sobre el agua, levanta paralíticos, da de comer a miles y miles con apenas unos pocos panes y peces, hace que de la boca de un pez salga una moneda, resucita muertos y finalmente muere y él mismo es resucitado 3 días después. Sus seguidores también sanan paralíticos, resucitan muertos, desaparecen de un lugar y aparecen en otro. Con solo acercarle a uno de ellos los paños o delantales del cuerpo de los enfermos, las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Al punto que la gente llega a creer que aún la sombra de uno de ellos puede sanar. ¿Tiene sentido que una creencia así como la que encontramos en las Escrituras dadas por Dios continúe sin hechos asombrosos? Claro, alguno dirá, bueno, pero Dios hace el mayor de los milagros, salva sobrenaturalmente a los pecadores. Sí, muy cierto y espectacular, pero la Biblia en ninguna parte dice que Dios se glorificará en nuestro tiempo solo de esta manera. Dios sigue siendo el mismo y este mundo tiene que ver en nosotros a la misma clase de Dios que lee en las Escrituras. Somos nosotros los que tristemente nos dejamos llevar por la incredulidad de nuestra era y queremos meter a Dios en una linda cajita que sea más fácil de aceptar para todos, lo cual sin duda es un error. Como escribió Joseph Excel, nosotros tenemos miedo de la palabra milagros y casi pedimos disculpas por usarla.
Pero el escritor de los Hechos no solo habla de milagros, sino que en Hechos 19:11 hace referencia a milagros extraordinarios. En muchos círculos cristianos, ante la más mínima mención de la palabra milagros, parece que tenemos la obligación de dar rápidamente una charla larga, temerosa, de 1 hora acerca de los casos en que Dios soberanamente no obra milagros. Está claro, a veces oraremos por un milagro y Dios, que sabe que es lo mejor, no obrará ese milagro. Está claro, algunos siempre llevarán todo al extremo y hasta harán un negocio de la fe. Pero qué raro, este hombre cojo de nacimiento apenas le pide una limosna a Pedro y Juan, y ellos muestran con toda claridad que con ellos está el Dios Todopoderoso que hace caminar las piernas que jamás caminaron. Nosotros, este mundo de corrupción, engaño y aflicción, necesita encontrarse con una iglesia llena del poder de Dios. Lo único que tenemos es una limosna como la que puede dar cualquier ONG. Pedro le dice a este hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Nosotros le diremos: el poder de Dios ya no lo tenemos, pero mira, aquí tenemos una bonita caja de alimentos para que comas esta semana. Piensa, bajo el antiguo pacto, aquellos que amaban a Dios le decían: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, y vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, y generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Nosotros hoy, en el nuevo pacto, con mayor gloria, según 2 Corintios 3, del 7 al 9, ¿nos molesta que alguien hable de milagros? ¿Preferimos un Dios que esconde su poder en nuestra generación?